palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida. Aún allí tú estás. Y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Muy bienvenido a nuestra quinta clase del libro de Romanos. Le doy una cordial bienvenida a todos mis hermanos y amigos que están siguiendo esta serie de este estudio. Y cada día vamos profundizando mejor lo que el apóstol Pablo está dirigiendo esta epístola. Damos gracias, Señor, porque hoy día comenzamos en un nuevo capítulo, en el capítulo número 3, para juntos allí ver todo lo que concierne a la vida del hombre, a la vida frente al Señor. Así que comenzamos orando en esta jornada para que así continuemos desarrollando esta temática para el día de hoy. Padre, te damos gracias por esta jornada especial que nos da para poder juntos así bendecir tu glorioso nombre y sobre todo declarar que solo en ti encontramos la sabiduría a través de la Sagrada Escritura. Te alabamos y te bendecimos. Guíanos en todo lo que implica este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el capítulo número 3 del libro de Romanos, estamos desarrollando este tema de hoy. Todos somos pecadores ante Dios, bajo la culpabilidad tanto gentiles como judíos. Y aquí el capítulo 3 está desarrollando este aspecto de nuestra naturaleza de pecado. Bueno, en la clase anterior, en el capítulo 2 estuvimos viendo el tema de cómo Pablo desarrolla ahí en el capítulo 2 el gran peligro que podemos caer los seres humanos en autojustificarnos o creernos mejor que otros. Y es así que en cada judío estaba esa actitud por tener solo la ley de Dios y por ser el pueblo elegido. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve ese Dios santo? Ahí estuvimos viendo para delinear esa gran trampa de justificarse o la autojustificación. Muchas veces vemos a otros que están mal, pero no nos damos cuenta que nosotros también estamos en la misma condición. En el libro de Jeremías dice allí, engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces, en esa primera sección estuvimos viendo, delineando nuestra condición, que muchas veces, como dice Jesús, estamos propensos a mirar la paja del ojo ajeno y no nos damos cuenta de que nosotros también estamos en la misma condición. Lo segundo, estuvimos viendo ahí también los versos 12 en adelante, estuvimos viendo el aspecto que Dios ha colocado una alarma, llamémoslo así para entenderlo, un termómetro a todo ser humano, las etnias, tanto civilizadas o no civilizadas, de tal manera que si no conocen la ley escrita, pero Dios ha colocado en cada ser humano
la ley escrita en el corazón, llamada también la ley interna, como la conciencia, que nos permite, cuando obramos bien, estar pleno, sentirnos satisfechos, pero si obramos mal, nuestra misma conciencia nos acusa a tener quizá una actitud cabeza gacha y no mirar de frente cuando algo anda mal. Entonces, eso es parte de nuestra conciencia de los seres humanos. Y lo tercero, vemos que allí, del verso 17 al 29, estuvimos viendo ahí que el verdadero judío es aquel, no es de lo exterior, sino de lo interior, de la transformación, más del rito, más de la marca de la circuncisión, sino que más bien de la transformación del corazón. Y eso es lo que el apóstol Pablo allí va desarrollando este capítulo número 2. Bueno, hoy día ya comenzamos en el capítulo 3, donde esta clase tiene como título Todos somos pecadores. Entonces, vamos a desarrollar la primera sección de estos párrafos del libro de Romanos, y estaremos leyendo del 1 al 8, donde nos permite allí ver. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo en esta introducción de Romanos? Y ya en la quinta vez que nos preguntamos por qué estudiar el libro de Romanos. Y aquí ya lo hemos desarrollado. Bueno, la gran hipótesis es que Pablo pone allí, es más el justo por la fe vivirá. Entonces, la necesidad de la salvación, donde nos pone, aquí nos presenta el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, frente al gran drama del ser humano de que está lejos de Dios. Como dice su palabra allí en Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces estuvimos viendo ahí del capítulo 1, gentiles bajo culpabilidad, y también, como acabamos de hacer la pequeña síntesis de la clase anterior del capítulo 2, del 1 al 29, estuvimos viendo judíos bajo la culpabilidad. Entonces, si sumamos gentiles bajo culpabilidad más judíos bajo culpabilidad, tenemos hoy día esta clase. Todos somos pecadores. Entonces, como dice el Señor ahí en el capítulo 2, que Dios no tiene favoritismo, sean judíos, sean gentiles, sino que todos llevamos este germen del pecado. Entonces, vamos a desarrollar ahora el capítulo 3, del 1 al 8. Bueno, aquí el apóstol está haciendo un diálogo imaginario, también como lo dicen algunos, dice aquí, está hablando Pablo, dialoga con él mismo, pero tiene un interlocutor. Y dice lo siguiente, vamos a leer primero el texto y ahí vamos a ir desarrollando este diálogo que el apóstol tiene ahí. Bueno, vamos a leer de la NBI. Sabemos que bien se ha venido leyendo distintas versiones, hemos usado paráfrasis, hemos usado el lenguaje sencillo, hemos usado la NTV, la Reina Valera, Dios habla hoy, las Américas, de tal manera que a medida que vayamos leyendo distintas versiones, esto nos da una mayor claridad, una mirada más clara, porque se usa sinónimos, de tal manera que vamos desarrollando y entendiendo mejor los conceptos cuando hacemos la primera lectura. De repente nos cuesta entender, pero a medida que leemos varias versiones, allí ya vamos generando un conocimiento más acabado y amplio de lo que Pablo está diciendo. Entonces leemos allí la NBI, dice así, lleva como título ahí, fidelidad de Dios. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, los judíos se les confiaron la palabra misma de Dios. Entonces, si a alguno les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz
aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito, que sea tenido por justo en tus palabras y que triunfe aunque te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar si mentira destaca la verdad de Dios. Así aumenta su gloria, porque todavía se me juzga como pecador. ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que es lo que enseñamos. Pero bien, merecía se tiene la condenación. Bueno, allí dice también la Biblia de las Américas, dice, ¿cuál es entonces la verdad del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque ellos se le ha confiado los oráculos de Dios. Entonces, aquí ellos, porque Dios le había confiado los oráculos, el mensaje, la palabra, la enseñanza, la ley, ellos se jactaban. Aquí vamos a ver el diálogo que vemos, este diálogo imaginario que usa el apóstol. Partimos con lo siguiente. Escribe el diálogo entre Pablo y su opositor imaginario a modo de drama. Entra en escena este diálogo. Luz, cámara, acción. Verso 1. Opositor. Entonces, no hay ninguna ventaja entre ser judío o gentil. ¿Para qué le sirve al judío serlo? Pablo responde. Sí, el judío tiene muchas ventajas. Primero, tiene directamente los mandamientos de Dios. De ello vino la palabra. 3. Si Dios le confió su palabra y fueron incrédulos y cayeron en condenación, ¿Dios no ha sido fiel y rompió su promesa al condenarlo? Podemos decir, y Pablo responde aquí lo siguiente. En ninguna manera es así. Si todo lo contrario, al condenar la incredulidad de los judíos, Dios manifiesta que es justo y no hay acepción de persona. 5, verso 5. Pero entonces nuestra desobediencia le da la oportunidad a Dios para que se demuestre que Él es justo. ¿Estamos cumpliendo un propósito de Dios? Estamos cumpliendo un propósito de Dios. Es decir, Dios necesita a mí como injusto para que Él se muestre justo. Pablo responde, verso 6, absurdo. ¿Sobre qué parámetro entonces Dios podría juzgar al mundo? No tendría ninguna base para aplicar justicia y para ser justo. El pecador no tiene, el pecador no puede ser la base de su justicia. Dice Pablo. El opositor, verso 7, dice, pero ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza la veracidad y le da más gloria a Él? Pablo responde, pero ¿cómo podemos pensar así? En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. Bueno, ahí tenemos ese diálogo que tenemos con Pablo, que hace ese diálogo imaginario, cómo piensa un judío, cómo piensa desde el punto de vista de su religión, y cómo Pablo allí también hace este diálogo imaginario para poder explicarnos a sus oyentes, a sus lectores, a su destinatario, la implicancia de esta situación. Entonces, conclusión, todo tiene consecuencia trágica.
como dice allí más adelante, vamos a leer, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nunca vienen bienes cuando hacemos males. Nunca vienen bienes buenos cuando hacemos algo o hacemos males. Entonces, como dice el principio de la siembra y la cosecha, lo que sembramos, eso también cosecharemos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Ahora pasamos a la segunda sección de este estudio de hoy, de la lección número 5. Veremos del verso 9 al 20, la vida sin Cristo, no hay justo. Y leo lo siguiente. ¿Qué dice este pasaje? Vamos a leer otra versión, que es la Dios habla hoy. Dice, ¿qué pues? ¿Tenemos nosotros los judíos alguna ventaja sobre los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el poder del pecado. Pues la Escritura dice, no hay ni uno solo quien sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos han ido por el mal camino. Todo por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora, y su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Entonces, allí tenemos esta tremenda declaración que el apóstol dice, ¿no? De la vida sin Cristo no hay justo. Y gracias a Jesucristo, Él dice que él siendo justo, muere por los injustos. Y cuando nos acercamos a Dios, dice la palabra de Dios, Él está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nos acercamos a este Dios, que es misericordioso, lleno de gracia, lo que encontramos es eso, que solo tenemos la libertad porque Cristo nos hizo libre, ¿ya? Cristo nos hizo libre. Entonces, vamos desarrollando las siguientes preguntas de esta sección. ¿Cuál es tu sentimiento acerca del pueblo de Israel? ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera. Entonces, a través de este diálogo que el apóstol va desarrollando, dice, bueno, nada. Todos nosotros, dice, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. El pasaje de los versos 10 al 18 describe cómo ese pasaje se aplica a la realidad de hoy. Claro, si usted lee del verso allí 10 en adelante al 18, dice lo siguiente, volvemos a leerlo en otra versión que dice así, vamos a leer la 1960, la Reina Valera, dice, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan,
veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que vemos hoy día en nuestra sociedad. Si nosotros miramos a la luz de la Escritura, el mundo está así, lejos de Dios, se ha apartado de Dios. Y es por eso nosotros debemos predicar, y como nunca, como cristianos, debemos estar preparados para estudiar, porque eso es lo que tenemos que predicar. ¿Cuál es el objetivo y el propósito de estudiar la Biblia? De que tengamos el conocimiento pleno de Dios para difundirlo, y como dice ahí el profeta, dice, llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Una iglesia que no estudia la palabra de Dios, ¿quién le va a entregar al mundo? ¿Quién le va a predicar? Tenemos el contenido, tenemos la escritura, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oración. Así que, hermano, mi hermana, tú, quienes estás comenzando quizás eres un nuevo creyente, quizás también lleva un buen tiempo de miembro de la iglesia. Si no estás estudiando, o eres parte del liderazgo y no estás capacitándote en la palabra de Dios, solamente estás sirviendo y no te nutres, tarde o temprano, esto no pasará a la cuenta. Es importante que tengamos la alimentación espiritual, porque ¿quién nos conduce a toda verdad? Solo el Espíritu Santo, pero también tenemos que tener la palabra de Dios, que es lumbrera a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar. Y la iglesia tiene que tener claro la palabra de Dios, porque allí va a conocer el propósito, la visión que Dios le ha entregado a esa comunidad de fe en ese lugar específico, de ese lugar. Pero a medida que estudia la palabra de Dios, descubrirá el plan por el cual ellos están en ese lugar, insertos. Y cada creyente, y cada familia, cada persona, cada individuo. Pero si no hacemos ese ejercicio, es difícil que podamos revelar el conocimiento de Dios a este mundo que lo necesita. El mundo necesita conocer a Dios. Y nosotros como pueblo de Dios se ha mandatado a la iglesia hoy día para revelar los oráculos de Dios, el mensaje de Dios, la enseñanza. Y es por eso que estamos predicando, enseñando, capacitando, entrenando al creyente. Por eso nadie puede excusarse, nadie puede decir, bueno, vengo llegando recién, o llevo años, o ya lo estudié eso. El ejercicio es constante. Dice la palabra de Dios, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. Y no tiene de qué avergonzarse. Somos una iglesia que estudia la palabra. Estamos llamando y motivando a estudiar la palabra. Hay gente hoy día que solamente se deja llevar por experiencia o situaciones de su vida, lo que le pasa en su vida emocional, sentimental, pero no hay profundidad en la palabra, no hay profundidad en el conocimiento de ella. Es por eso, hay muchas veces en nuestras iglesias hacen kilómetros de actividades para justificar qué es lo que estamos haciendo, pero 1 centímetro de profundidad, nada. Así que no hay profundidad. Es importante que el crecimiento de la iglesia también sea profundo, alto, conocer, llegar a la medida de la estatura, dice ahí en Efesios, a la estatura de Cristo, profundidad de conocer más de Dios, de su persona, y de la amplitud, de extendernos, ¿ya? Esta dimensión matemática, alto, profundo, ancho. Y eso se logra cuando la iglesia navega a través de la oración y la palabra. ¿Y quién es la guía? Solo su Espíritu Santo. Dice que Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Entonces, así está el mundo de hoy. Aquí está la descripción. En este capítulo 3, verso del día al 18, el hombre está lejos de Dios. No hay quien entienda. Por eso más, en otro pasaje Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, le son locuras, no la pueden comprender, no la pueden entender. En cambio, los que hemos sido transformados por el poder del Señor, que también estábamos así antes, por gracia divina, hoy podemos entender estos oráculos, podemos entender estos mensajes, podemos entender la palabra de Dios para hoy. ¿Puede la ley salvar al judío?
No, solamente viene a revelarnos de que somos pecadores. Y como dice allí, Gálatas también dice que la ley ha venido a ser el maestro, el ayo, donde nos dice, bueno, si la ley no dijera no codiciarás, no conoceríamos el pecado de codiciar, porque la ley lo dice, y ahí está revelado. Es para revelarnos nuestra culpabilidad, de que somos pecadores. ¿Cuál es el propósito de la ley? Es eso. Ahí está. Y lo leemos en lo siguiente. Dice de esta manera. Verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está el propósito de la ley. Ese es el objetivo de la ley. Pero muchas veces hoy día nos quedamos en esto, lo que era sombra en el Antiguo Testamento, pero hoy día la ley, ahora el día es la ley del Espíritu. Hoy día nosotros obramos y detrás de la letra está el Espíritu, y ahí donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por eso nos movemos en libertad en Cristo, no apegado a la ley, no apegado a la letra, porque si no apegamos a la letra es letra muerta, pero porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ahora ese Espíritu obra en nosotros. Hoy día ya no nos guiamos por la conciencia. Inclusive Pablo también dice que aún nuestras conciencias por el pecado están entenebrecidas. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo y la transformación, nosotros nos guiamos bajo la ley del Espíritu. Si bien es cierto, si hacemos una mirada desde el Génesis, antes que el hombre cayese, el ser humano estaba bajo la ley de la inocencia. No había pecado en él. Pero en el momento en que Adán y Eva pecaron, entró la ley de la conciencia. Después, cuando Dios formó al pueblo de Israel, le colocó la ley, los 10 mandamientos a través de Moisés como líder, para que allí se rigiera el pueblo con esta constitución que Dios le establece para regir las normas de su pueblo. Pero hoy día, el otro pueblo, que es la iglesia, el pueblo de Dios, hoy día nosotros nos guiamos bajo la ley del Espíritu, el Espíritu de Dios. Y porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Qué maravilla. Entonces, la ley de la inocencia, partimos desde el comienzo, cuando el hombre era inocente, Adán y Eva, pero cuando pecaron, tomaron la ley de la conciencia. Después, cuando Dios formó al pueblo de Israel, plataforma para que llegara el Mesías, estableció la ley, los 10 mandamientos. Pero los judíos le agregaron otras cosas más a eso, que ni ellos mismos eran capaces de cumplirlas, pero le exigían a otros. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, cuando el Señor se fue, dijo que enviaría al Espíritu Santo. Hoy día nosotros nos regimos bajo la ley del Espíritu Santo. Y esa ley nos da libertad y nos da fruto. Y cuando habla del fruto del Espíritu, nos habla de que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esos 9 aspectos del fruto del Espíritu está relacionado con Dios, con nosotros y con el prójimo. Si usted revisa ahí en Gálatas capítulo 5, verso 22, 3 están relacionados con Dios, 3 están relacionados con nosotros mismos y 3 están relacionados con el prójimo. Lo dije al revés, pero eso en cuanto a la vida en el Espíritu, que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Ahora el Señor ha restablecido esas relaciones rotas por el pecado. Cristo ha hecho una obra maravillosa en cada creyente, en cada hijo de Dios, en cada discípulo. En la práctica, ¿qué le respondería a estas personas si hacen esta pregunta? Alguien que dice que él ha cumplido toda la ley y por eso es justo. Recién acabamos de decir. ¿Quién le respondería? Por supuesto que no. Como dice la Biblia ahí, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Dice, no hay quien busque a Dios. Todos
se desviaron, aún se hicieron inútiles. Pero el Señor salió a nuestro encuentro y nos dio propósito y sentido en nuestra vida. Y es por eso hoy día nos damos cuenta. Por eso Pablo cuando escribe habla siempre de así éramos antes. Como dice, allí dice, Él dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Habla en pasado. Anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Vivíamos por la naturaleza y el pecado y éramos arrastrados. Y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Habla Pablo. Cuando le escribe a los colosenses, le dice, buscar las cosas de arriba, no la de la tierra. Despojado del viejo hombre, dice, que está viciado. Vestido del nuevo hombre, Cristo. ¿Qué le respondería a alguien que dice que es una persona buena y que nunca ha hecho nada malo? Todos nosotros llevamos el germen del pecado, ¿no? Y así que nadie puede decir, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no soy malo, no hay nada malo en mí. ¿Sabe? Una de las cosas que los niños aprenden primero a desobedecer, a hacer todo lo contrario, pero nadie le enseña eso. Viene por nuestra naturaleza humana. Por eso la tarea como líderes o padres es hacer lo bueno, hacer piadoso, hombre de bien, mujer de bien, pero bajo la nueva dimensión del Espíritu Santo, bajo el reino de Dios, que Dios gobierne en nuestra vida. Porque por sí solo es difícil. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién le respondería que por ser cristiano no podemos dejar de cumplir todos los mandamientos de la ley? ¿Quién le respondería que por ser cristiano no podemos dejar de cumplir todos los mandamientos de la ley? Allí Pablo dice, el que falla en una es culpable de todo. Por lo tanto, no hay un asunto matemático. Decía, ya, son 10, fallé en una. Allí si hemos fallado en una, hemos fallado en todo. Bueno, para ver las conclusiones. ¿Cómo concluimos nuestra clase de hoy? Lo siguiente, todo judío que confía en la ley será juzgado por la ley, pero Dios le mostrará que nunca ha cumplido en su totalidad y está condenado. Está condenado. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Lo que estábamos allí nosotros lejos, y por eso más adelante vamos a ver que Pablo siempre trabaja esta tríada, estos tres puntos que vamos a ir viéndolos después. Por ejemplo, para poder ver que cuando estamos allí condenados, Pablo usa este ejemplo, que lo vamos a ver del 21 en adelante. Tres ejemplos que usa. Usa el ejemplo del tribunal, usa el ejemplo de la esclavitud y usa el ejemplo del sacrificio. Por lo tanto, hay tres ejemplos para graficarnos cómo Dios obra para nosotros en la redención. Por ejemplo, cuando habla del tribunal dice que estamos condenados y Él nos justifica. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En cuanto a la esclavitud, Él viene a rescatarnos. Habla de esta compra de esclavos. Estamos esclavos, Él pagó por nosotros. Allí la deuda que estamos allí debiéndole, y por lo tanto Él pagó con su sangre, la redención. Y el sacrificio tiene que ver con la propiciación. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, cada año, cada persona, ya sea pobre o rico, presentaba un sacrificio para la expiación de pecado. Entonces Cristo se presentó una vez y para siempre. Y dijo, Tetelestai, consumado es. Tetelestai, consumado es. Todo gentil está condenado por rechazar a Dios, se rebeló contra Él y su revelación. Toda persona que se rebela contra Dios está condenado. Pero siempre Dios nos da a aquellos que se acercan a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El primer paso para alcanzar la salvación es reconocer que todos somos pecadores y necesitamos a Cristo.
Repaso, ¿verdadero o falso? Número 1, ¿los gentiles son más pecadores que los judíos? ¿Verdadero o falso? Falso. Número 2, ¿la ley se introdujo para salvar a los judíos solamente? ¿Verdadero o falso? Falso. 3, Pablo refuta los argumentos que podrían venir a nuestras mentes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pablo refuta los argumentos que pudieran venir, y por eso hace este diálogo que veíamos recién con este personaje imaginario. Número 4, Pablo está pensando que un gentil imaginario que dice cree que es salvo por cumplir con su conciencia. Falso. 5, somos pecadores necesarios para Dios, así se manifiesta justo. Falso. Aunque la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, no se refiere ni a Moisés, ni a Noé, ni a Enoc. Falso, todo. 7. El principio por el cual no hay justo ni a un uno es porque nadie tiene temor de Dios delante de sus ojos. Verdadero. Y 8. La ley de Moisés podía mostrar al hombre su pecado, pero no podía ayudarte a cambiar. La solución está en Cristo. Verdadero. Esto es lo que nosotros predicamos y por eso estamos llamados a prepararnos, a estudiar en forma comunitaria, pero también estudiar así diligentemente, libro por libro, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, de tal manera que vayamos teniendo un panorama a través de la Escritura. Entonces, el texto a memorizar en esta clase hoy, la número 5, es la siguiente. Está basado ahí como texto clave de esta lección. Romanos 3, del 9 al 10, que dice así. Leemos juntos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. Otra vez leemos el texto de memoria. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. Gracias, Señor, por esta palabra que nos permite una vez más profundizar y que solamente por gracia Dios nos ha salvado. Solamente por gracia hoy tenemos esta bendición. Solamente por gracia podemos decir, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos entregas esta bendición. Gracias, Señor, porque somos libres. Tú llevaste a lo profundo de la mar mis pecados. Vamos a terminar alabando y adorando al Señor, de que en Cristo hay libertad, ¿no? De que en Cristo hay libertad. Solo en Cristo hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención, mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar yo no andaba. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al enemigo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi andar. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi andar. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Hay libertad en el poder del Evangelio. Hay libertad en el poder en Cristo. Hay libertad. Por lo tanto, si quizás esta lección fue muy densa, pero siempre hay una solución. Que el Señor nos bendiga en esta clase y ya nos prepararemos con la clase número 6. Así que desde ya sigue leyendo el capítulo 3 del verso 21 en adelante. Ya te di la pequeña pincelada y donde allí Pablo usa 3 ejemplos, ¿no? Así que del tribunal, de la esclavitud y del sacrificio. Así que para graficarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Un gran abrazo, que Dios nos bendiga y muchas bendiciones a tu familia.